¿Por qué en este país se gasta tanto dinero en planes sociales y no, por ejemplo, en educación o en defensa o en inversiones económicas? ¿Cuál es el problema que tenemos y por qué se cometió este fatal error? ¿Quiénes fueron los que nos condenaron a esto? Bueno, quédate que te hago un pequeño resumen. Bueno, primero que nada hay que explicar por qué los planes sociales son malos a largo plazo. La idea principal es que básicamente la economía funciona a través de incentivos. O sea, básicamente los distintos agentes económicos, o sea, me refiero a toda la gente que participa en la economía, vos, yo, el resto de las personas, las empresas, etcétera, las acciones que toman y las transacciones que realizan están guiadas por incentivos. ¿Qué son los incentivos? Bueno, un estímulo a realizar determinada actividad. El ejemplo tal vez más básico es que ponele que vos estás buscando trabajo y tenés dos trabajos que son equivalentes en absolutamente todo, pero uno te paga un 20% más que el otro. ¿Qué trabajo vas a elegir? Bueno, quien te está queriendo contratar te está dando un incentivo para que elijas ese trabajo frente al otro. O sea, básicamente te está dando un incentivo económico. En la economía esos incentivos están por todos lados y cuando mejor funcionan es conforme más libre mercado hay. El libre mercado tiende a que la economía sea súper eficiente y que los incentivos se manejen de manera correcta, que las inversiones vayan a donde tengan que ir, que la gente estudie lo que tenga que estudiar, que la gente trabaje de lo que tiene que trabajar, todo para que la economía crezca cada vez más y todos vivamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos intervenís en la economía de manera artificial y modificás esos incentivos, luego los resultados en la economía son peores. Por ejemplo, imagínate que el Estado agarra ahí, tenés un sector en la economía que está generando muchísimas ganancias porque los precios son altísimos, como por ejemplo, no sé, la minería de diamante. Bueno, ¿qué es lo que pasa si el Estado dice, no, bueno, el diamante ahora no puede ser tan caro, ahora va a ser súper barato? ¿Qué pasa? Las empresas ahora no tienen más incentivo a seguir minando diamante porque no están ganando mucho dinero porque el precio del diamante es muy caro, entonces van a dejar de minar diamante. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que nos vamos a quedar sin diamante. O sea, gracias a que el precio estaba caro es que existían las actividades necesarias para que las personas en el mundo puedan comprar el diamante que necesitan para tal vez, no sé, fabricaciones de algunas máquinas en específico que necesitan materiales así medio falopa, y todo eso funcionaba porque existía el incentivo. Si no existe el incentivo, no va a existir la minería de diamante y las máquinas que necesitan diamante no van a poder existir. Entonces básicamente la riqueza es menor, nos perjudicamos todos si el Estado modifica los incentivos. El Estado, la realidad es que existe y interviene mucho en la economía acá y en todo el mundo, entonces los incentivos en general están distorsionados en todo el planeta. Sin embargo, hay un mercado y un lugar donde se intenta no modificar demasiado los incentivos porque puede tener consecuencias muy malas, que es el mercado del trabajo. El mercado del trabajo es básicamente el precio y la cantidad de trabajo que hay. Básicamente cuánta gente hay trabajando, cuánta gente demandando trabajo, qué salarios se pagan, qué salarios ofrecen, qué salario demanda la gente, etcétera. Es muy importante para que en una sociedad se viva bien que la gente cobre el salario más alto posible, pero a la vez a las empresas les conviene que los salarios no sean muy altos para ser productivas y en general, bueno, se va encontrando un equilibrio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que en determinadas situaciones económicas en los que los salarios son muy bajos, el Estado agarra y decide repartir planes sociales. Los planes sociales es básicamente darle dinero a la gente, pero que no sea a cambio de una contraprestación o que la contraprestación no valga tanto como el salario que paga. O sea, básicamente es un subsidio. Te doy más dinero de lo que debería de darte a cambio de lo que vos me estás dando. Esto lo que hace es que, bueno, rompe los incentivos. Está fomentando un montón de actividades que no deberían existir y sobre todo lo más importante, y es que conforme más altos son los planes sociales, menos gente de la que recibe los planes sociales busca trabajo. Porque tal vez esa gente que está en situación vulnerable y que no está muy capacitada conseguiría trabajos de un salario muy bajo y por la diferencia con el plan social tal vez no le conviene. Ahora, ¿qué pasa? Esto si vos sostenés los subsidios muy a largo plazo y muy altos. La idea es que los subsidios tienen que ser de corto plazo para ayudar a la gente en momentos delicados que pueda conseguir trabajo y ya está. ¿Cuál es el problema? Que en Argentina, sobre todo hace 20 años, los planes sociales son cada vez mayores y cada vez tienen menos distancia en relación a los trabajos. O sea, en Argentina no estamos aplicando los planes sociales con un criterio de corto plazo, sino que es un criterio de largo plazo y ese es el problema. Esto hace que escasee la mano de obra para trabajos poco calificados y que en general la gente que podría ir capacitándose de a poco e ingresando de a poco al mercado laboral ralentice ese proceso porque básicamente por el diferencial que tiene el plan social y el trabajo no les conviene tanto. Obviamente estoy hablando de los incentivos porque habrá muchísima gente, de hecho la mayoría, que cobra un plan social y a la vez trabaja o que trabaja y deja de cobrar el plan social e igual lo hace. Simplemente es un tema de incentivos, ¿no? O sea, la economía te está incentivando a que hagas eso. Ahora, ¿por qué en Argentina estamos haciendo eso? ¿Por qué hay muchos planes sociales? Bueno, básicamente que el contexto más o menos de 2002-2003, Argentina volvía de una crisis brutal y la economía poco a poco se iba recuperando. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, el gobierno empezó a gastar muchísimo dinero. El gobierno empezó a aumentar muy fuerte el gasto público, lo cual es malo para la economía, sobre todo si es brutalmente excesivo como lo que sucedió acá en Argentina. El Estado estaba gastando demasiado dinero. Ese dinero obviamente lo consigue cobrando impuestos al sector privado, o sea, asfixiando al sector privado, lo cual disminuye la producción, la inversión, que de hecho la inversión viene cayendo desde 2008, la producción desde 2011, etcétera, lo cual termina provocando que eventualmente deje de crecer la economía. O sea, el modelo económico era insostenible. Sin embargo, bueno, todo ese dinero que gastaba el Estado, ¿para dónde iba? Bueno, aumentó muy fuerte la obra pública, se construyeron muchas universidades, todo esto es real, pero se aumentaron muy fuerte los gastos sociales. Durante el kirchnerismo, no solamente que un montón de gente
gente se jubiló sin aportar, sino que se fueron aumentando muy fuerte los planes sociales en un contexto de recuperación económica, o sea que no tenía tanto sentido. El plan social vos lo tenés que hacer cuando está cayendo la economía para que la gente de la base de la pirámide no la pase tan mal, pero en un contexto donde el salario de la gente crece, vos no tenés que aumentar los planes sociales, vos todo lo contrario, tenés que ir disminuyéndolos. Entonces los planes sociales durante el kirchnerismo fueron utilizados con un mal criterio, con un criterio de largo plazo, no con un criterio de corto plazo. Y el criterio de largo plazo lo que termina generando es la dependencia de la gente del plan social, porque básicamente las tenés muchísimo tiempo con incentivos para no trabajar. Entonces cuando se lo quitas de un día para el otro, claro, perdí un montón de tiempo en el que podría estar en el mercado laboral capacitándose. Además los planes sociales, sobre todo a partir de 2011, se utilizaron con un criterio bastante oscuro, y es ocultar el desempleo y la pobreza. Básicamente la economía empezó a caer desde 2012, y claro, la caída económica, porque el modelo económico que estaba utilizando el Estado en ese momento era insostenible, hace que eventualmente terminen cayendo los salarios, aumente el desempleo y suba la pobreza. Pero claro, el gobierno para esto tenía que realizar un ajuste, o sea, reducir muy fuerte el gasto público, lo cual genera condiciones muy malas en el corto plazo. Y como el gobierno no quería hacer esto, seguía manteniendo su modelo insostenible a lo largo del tiempo, seguía manteniendo el gasto público muy alto. ¿Esto que hacía? Bueno, que los salarios cada vez caigan más, que la pobreza cada vez suba más y que el desempleo cada vez aumente más. Pero el gobierno, justamente para maquillar esto, o sea, simplemente para que no se note, para que no se vean las estadísticas y en la realidad de la gente, cuando de manera subyacente estaba existiendo, empezó a aumentar muy fuerte los planes sociales, llegando a su récord en más o menos 2016, representando un porcentaje del gasto público realmente enorme y un porcentaje del PBI realmente enorme y muchísimo más grande que nuestros vecinos en la región, o sea, que el resto de los países de América Latina, por ejemplo. Y claro, vemos como justamente la pobreza se mantenía estancada, o sea, a pesar de que caía la economía, la pobreza se mantenía estancada. Pero ¿cuál era el problema de este modelo? Bueno, es que vos no estabas tomando las medidas que tenías que tomar para que la economía mejore y eventualmente puedas dejar de darle planes sociales a la gente. No se estaba cambiando de modelo, o sea, se estaba asumiendo que la economía iba a seguir cayendo y los planes sociales cada vez aumentaban más, o sea, cada vez era más insostenible. Esto se mantuvo así a lo largo de los años hasta que incluso el gran gasto social del Estado no fue suficiente para que la pobreza se mantenga y empezó a subir. Casualmente justo cuando se empezó a disminuir un poco el gasto social, que fue justamente después de 2016. O sea, que vemos como efectivamente apenas empezó a bajar el gasto en planes sociales, la pobreza empezó a subir. O sea, era pobreza que ya existía, pero que estaba cubierta por medidas de corto plazo del Estado para zafar en el momento y maquillar las estadísticas. Esto se fue pronunciando mucho más con el tiempo. La pobreza empezó a subir incluso más. El gasto social es verdad que empezó a disminuir un poco más, pero a la vez, dentro del gasto social, los planes sociales cada vez ocupaban una porción más grande y las jubilaciones cada vez ocupaban una porción más pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el Estado estaba agarrando dinero de jubilaciones y pasándolo a planes sociales también para aguantar en el corto plazo, y todo esto lo financiaron los jubilados y bueno, en general todos los argentinos. Esto por supuesto que es súper negativo porque el plan social no es algo que haga que tu país se desarrolle en el largo plazo. O sea, si vos no tomas absolutamente ninguna medida de largo plazo, cada vez vas a estar peor. No se estaba tomando ninguna medida económica para que el país mejore en el futuro, se aumentaban los planes sociales, lo cual tampoco hace que tu país mejore en el futuro, etc. ¿Y cuál es el problema? Bueno, y es que conforme más pasa el tiempo, más difícil es salir de esta situación, porque dijimos que el gran problema que tiene el Estado argentino hoy es que tiene un gasto público muy alto, le hace mucho daño a la economía por gastar mucho dinero. Sin embargo, cada vez tiene más gasto social, o sea, más gasto en planes sociales para cubrir las consecuencias económicas del alto gasto público del Estado. O sea, gasta mucho, genera daños, entonces gasta más en planes sociales para cubrir los daños, pero como gastó más en planes sociales, está generando más daño, entonces gasta más en planes sociales. O sea, es un círculo del que es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque cuando el Estado baja el gasto público para poder salir de la crisis y tener crecimiento económico en los próximos meses o años, claro, parte de esa reducción del gasto público también es reducción del gasto social, que estaba cubriendo las consecuencias negativas de todas las medidas que había tomado antes el Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que todas esas consecuencias que no las estabas mostrando porque tenías al Estado ultra invertido en el corto plazo, empiezan a aparecer. Entonces sube muy fuerte la pobreza cuando empezás a quitar los planes sociales. También se supone que debería subir bastante el desempleo, aunque no está subiendo demasiado, y es justamente porque aún existe un nivel elevadísimo de planes sociales en la Argentina, y en general el elevadísimo gasto social que tiene la Argentina le pone un piso al gasto público de nuestro Estado. Básicamente nuestro Estado tiene que gastar un mínimo de dinero sí o sí, porque hay mucha gente que directamente depende de ese gasto y si no lo tiene no come, que es la gente que cobra planes sociales, la gente que cobra jubilaciones, etc. El Estado, por medidas que se han tomado en el pasado, ha tomado de rehén a un montón de personas que las ha hecho brutalmente dependientes de que el Estado gaste dinero, pero a la vez que el Estado gaste dinero es lo que genera que esa gente tenga pocos ingresos y no pueda sostenerse con su propio trabajo. ¿Se entiende el grave error que cometió el Estado en el pasado que nos condiciona hoy en día? Por eso justamente es que los ajustes, y sobre todo el ajuste de Milei, es tan doloroso e hizo que suba tanto la pobreza en el corto plazo, y es que una porción muy grande de los gastos del Estado eran directamente ingresos que se transferían al bolsillo de la gente, como por ejemplo en jubilaciones. Y si una porción enorme del gasto público es gasto social, bueno, si quieres hacer un ajuste necesariamente tenés que
que hacer recortes en gastos sociales. Entonces realmente la solución es muy complicada y es muy fina. O sea, el gobierno tiene que ir haciendo un equilibrio siempre muy fino entre, bueno, bajar el gasto público, pero tampoco bajarlo tanto, porque si lo quiero bajar mucho también tengo que bajar gasto social y eso hace que suba mucho la pobreza. Es realmente un equilibrio muy complicado porque hoy el Estado, como dije, tiene un piso muy alto de gasto público que sí o sí tiene que ejecutar porque un montón de gente depende de ello. Así que bueno, espero que te haya quedado un poco claro por qué hay tantos planes sociales en la Argentina, por qué esto es malo y cómo hacer para salir de esta situación. Si te gustó este video puedes darle like y suscribirte. Muchas gracias a todos los miembros a quienes me donan por Cafecito o por Patreon. Vos también puedes sumarte si querés y vas a aparecer en los próximos. Saludos, te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.